Saludos amigos. El Distrito Minero Central, como se le identifica ya la extensión que va desde Vallaguana, Monteplata, hasta las provincias Sánchez Ramírez, Monseñor Noel y La Vega, hasta conectar con la misma cordillera central, se le considera uno de los más ricos del mundo. En el Distrito Minero Central se concentran las explotaciones mineras de Falcon Bridge Dominicana, Compañía Minera Pueblo Viejo, ahora conocida como Barry Pueblo Viejo, Compañía Minera Dominicana Cerro Maimón y Compañía Las Lagunas. Todavía el Distrito Minero Central presenta prospecciones interesantes de oro y plata, además de otros minerales básicos asociados en el subsuelo, donde importantes compañías mineras de varias nacionalidades realizan activas labores de exploración adicionales a las 4 grandes que explotan y exploran minerales en el Distrito Minero Central. Julio, ¿cuál es la zona que ha traído mayor interés para los inversionistas? ¿Y dónde se concentramos la mayor parte, primero de la explotación y luego de la exploración? Sí, fíjate, Pedro, esa pregunta es extremadamente importante porque hemos ido evolucionando a medida que se ha hecho más exploración en la República Dominicana, o yo diría en la isla, República Dominicana y Haití, porque la frontera es geográfica y lógicamente que la geología no tiene que ver con la geografía fronteriza y se extiende hacia Haití, hacia la República de Haití. Entonces, en este mapa que vemos de la Hispaniola, vemos que hay una zona en el centro que corresponde con la cordillera central, que tiene un color verde claro, y esa zona central... ¿Pero eso parte desde dónde? Bueno, parte prácticamente desde Haití, la parte más noroeste de Haití, que se ve allá en ese extremo donde se ven esos puntos rojos en Haití, ¿verdad? Altos, y se extiende prácticamente... Y baja hasta... Exactamente. El este profundo, ¿hasta dónde? Hasta prácticamente Santo Domingo, llamémoslo así, lo que es la cordillera central, y luego conecta ahí mismo con lo que es la cordillera oriental. Se ve ahí con lo que es esa zona de la Sierra de Yamasá. Ajá. Entonces, toda esa es la zona volcánica de la isla de la Hispaniola. La zona volcánica tiene la importancia, sobre todo para los recursos minerales metálicos, que es lo que nos estamos refiriendo en este momento. Son los muy valiosos, los que mejores precios. Correctamente, de que es el lugar en la isla donde hay potencial para encontrarlos, ya que para tener un yacimiento mineral de esta naturaleza, sobre todo los hidrotermales, necesitamos calor. Donde hay vulcanismo, ha habido calor, evidentemente. Necesitamos agua. Y este vulcanismo, en su mayoría, se produce en el fondo oceánico, en el mar. Hace, lógicamente, más de 80 millones de años, que es lo que se llama el periodo del Cretácico superior, hasta el Cretácico inferior, que es más o menos 110 millones de años. Entonces, entre 80 y 110 millones de años, en ese periodo, había muchos volcanes activos en el fondo oceánico. Eso quiere decir fuentes de calor, agua, porque el mar tiene mucha agua, y además en los volcanes hay azufre. Con esos 3 elementos se puede generar cualquier tipo de yacimiento mineral, ya que el agua, al calentarse, y a ver azufre en el sistema, en los ambientes volcánicos, crean lo que se llama las celdas de convección, que es como una circulación de agua caliente. Esa agua caliente, al pasar por la roca, extrae ciertos elementos, llamemos el oro, el cobre, zinc, plomo y otros elementos que estén en la roca en pequeñísimas concentraciones, no económicas, pero las extrae, las pone en solución, y cuando esa solución llegan a ciertos lugares, donde cambia, por ejemplo, presión y temperatura, por decir 2 parámetros, entonces se precipitan bajo mecanismos muy eficientes esos metales formando... la naturaleza, ¿verdad? Correctamente, formando yacimientos minerales. Entonces, lo que hacemos nosotros hoy día es buscar esas zonas donde ese mecanismo de precipitación fue muy efectivo y concentró los yacimientos minerales. Por eso no es de ninguna manera sorprendente que la explotación que ahora concentra la actividad de la minería dominicana se inicia en Cerro Maimón, que es donde está Compañía Minera Dominicana, prosigue inmediatamente con Pueblo Viejo, prosigue con Falcon Bridge. O sea que es por eso que por ahí se concentraron esas grandes cantidades de minerales. Sí, ese es un factor, pero mira, tenemos que ver que la primera explotación que se hizo de Pueblo Viejo, según los estudios que hay, se remonta a la época de los españoles.
Parece que ya en esa época, aunque no está totalmente bien documentado, ya existían algunas extracciones de oro de donde está Pueblo Viejo hoy. O sea que si nos vamos a los 1500, parece que ya de ese momento algunas de las vetas de alta ley fueron realmente minadas. Luego, evidentemente, tuvimos la Falcon Bridge, como tú mencionaste, pero el proceso de la concentración de níquel en Falcon Bridge es diferente al que te he explicado, porque no tiene que ver esa concentración con los sistemas volcánicos directamente, sino que ha sido un proceso de alteración ya meteórica, llamémoslo, que ocurre en la superficie debido a la oxidación y la meteorización de ciertos minerales y rocas, los cuales hacen que se concentre el níquel, pero solo en la superficie. Y luego Cerro de Maimón, que como muy bien dice, sí es otro yacimiento, al igual que Pueblo Viejo, de origen hidrotermal, que tiene que ver con aguas calientes y tiene que ver con fuentes de calor y todas estas cosas. Bien. Aunque el Cerro Maimón lo que privilegia ahora mismo es el cobre, pero como usted dice, hay oro y plata también asociados. Correcto. En un segundo orden. Sí, no, es correcto, muy correcto, pero el cobre, el oro y la plata de Cerro de Maimón, igual que el zinc que también existe, se formaron bajo los mismos mecanismos. Los cuatro elementos se concentraron en igual. ¿Por qué pudo haber sido que lo que llamamos el distrito minero central, ese que va desde Yamasá hasta, digamos, las estribaciones de La Vega, concentra la mayor parte de los minerales del país? Correcto, bueno, la mayor parte de los minerales conocidos hasta el momento, y eso es muy real, porque ahora, ¿qué sucede? Estos minerales, esta zona del distrito minero al que te refieres, tiene una ventaja, es que las mineralizaciones son aflorantes. Quiere decir eso. Y en zonas suavemente alomadas. Correcto, bajitas, muy fácil acceso. de muy fácil acceso. Pero ¿qué significa esto? La importancia para lo que es haber descubierto estos yacimientos minerales. Es que usted va caminando arriba de Pueblo Viejo y definitivamente cualquier geólogo ahora o en el pasado se hubiera dado cuenta de que ahí hay un gran potencial mineral porque se ve mucho óxido de hierro, el cual es típico de lo que se llaman sombreros de hierro o gozan. Y ahí se concentra el oro. Entonces está en la misma superficie. Lo mismo pasa en Cerro de Maimón, que en superficie había un gozan muy claramente definido, y caminando cualquier geólogo que tome una muestra y la manda a analizar, se va a dar cuenta que tiene alto contenido de cobre, tiene alto contenido de oro, de plata y de otros elementos. Bien, entonces, ¿qué implica eso? Que esos fueron los primeros yacimientos que se descubrieron. Si decimos que Pueblo Viejo eran visibles, entonces solo caminando y con muy buen acceso, pues se pueden descubrir. Entonces, por eso la exploración históricamente se concentró en lo que se llama la formación Los Ranchos y Maimón, primero porque buena accesibilidad, buena infraestructura, segundo, mineralizaciones aflorantes, y tercero, mineralizaciones bien conocidas, bien económicas, como Cerro Maimón y como es Pueblo Viejo. Lo que siempre se dice en la exploración es que si usted va a cazar elefantes, vaya a un país donde hay elefantes. Entonces, si ya se ven estos yacimientos, pues vamos a entonces explorar ahí. Gracias al Programa de Cooperación de la República Dominicana con la Unión Europea, se han celebrado los programas exploratorios SISMIN 1 y SISMIN 2, que nos da una ventaja regional en lo que respecta a la explotación de recursos minerales, al decir de Pelegrín Castillo. Si proyectamos que las explotaciones de Falcon Bridge, que ya ha impactado en forma considerable el desarrollo económico y social de Monseñor Noel y La Vega, pero que lo puede hacer mucho más, y el hecho de que Barrick Gold Corp tiene reservas que superan con mucho los 30 años de exploración, se puede afirmar que la presencia dominicana en la minería mundial está garantizada por las próximas generaciones. Los aportes netos de Falcon Bridge Dominicana al Estado superan los $4.000 millones, resaltando los más de $500 millones aportados en el período 2006-2007. ¿Qué cantidades de reservas probadas se concentran donde están los elefantes? Bueno, correcto. Mira, el yacimiento de Pueblo Viejo se ha dicho claramente en muchas ocasiones que es uno de los más grandes del mundo en su tipo. ¿Qué se llama? Es un tipo de mineralización hidrotermal, como te decía, se clasifican como epitermales, y dentro de ese epitermales que tienen baja temperatura, se clasifican también de lo que se llama alta sulfidización. Eso significa muy claramente que son aguas magmáticas las que
producen este yacimiento y tiene alta cantidad de sulfuros, de azufre, y eso produce que haya mucha pirita y otros elementos. Lógicamente hay otras cosas que no vamos a entrar en detalle porque son muy técnicas. Las reservas de como oro y plata alteración. entonces que están concentradas Entonces, ahí se habla de que hay reserva de más de 25 millones de onzas de oro y lógicamente unas 5 veces más onzas de plata, eso significa más de 125, 150 millones de onzas de plata. Todavía pueden aparecer más. Exactamente, Incluso eso es lo que se llama... por ahí Sí, que se han hecho perforaciones un poco más profundas que las que se estilaban. correcto. Y que se han encontrado indicaciones de que puede haber por debajo de la zona que ya estaba explorada zonas de interés. Eso es muy correcto y por eso se habla que inclusive una explotación de 1 millón de onzas por año, que es lo que Barrick y Goldcorp están realmente en la planta esperando producir por año, pueden durar unos 25 años mínimo, pero posiblemente se extienda más en la medida que se vayan evaluando esas onzas o esas reservas que, como tú muy bien dijiste, están mayor. El Distrito Minero Central, que parte de elevaciones suaves en Bayaguana y se extiende hasta las más altas estribaciones de Jarabacoa, en plena cordillera central, parece tener guardadas aún más agradables sorpresas. ¿Qué tenemos en Cerro Maimón? Bueno, el Cerro Maimón ha sido muy interesante. De hecho, como tú sabes, yo pasé prácticamente 10 años, 11 años de mi vida en Cerro de Maimón, desde el momento en que hicimos exploraciones, evaluaciones, lo llevamos a producción y luego el yacimiento se vendió a una empresa australiana. En el principio... Ahora es posesión de una empresa de China continental. Bueno, es una empresa asociada entre chinos y australianos, en lo cual la mayoría de los accionistas son de China y lógicamente también hay australianos. Yo creo que en una proporción alrededor de 50 y pico % chino y un 40 y algo % australiano. Pero lo interesante de este yacimiento es que desde el primer momento que se hizo la exploración, se vio que era un yacimiento muy rico en cobre y en oro, también en plata y con zinc, 4 elementos importantes. En el proceso de evaluación del yacimiento vimos que lo más importante era poner a producir con una planta que fuera capaz de extraer el cobre y el oro, que eran los 2 elementos más importantes, pero que si podía extraerse también la plata, se extrajera la mayor cantidad de plata posible también. Y el zinc, o el circuito de zinc, se iba a poner varios años después que la planta estuviera en producción, porque la mayor concentración de cobre está más cerca de la superficie junto con el oro y junto con la plata. Y a medida que se va profundizando, aumenta la cantidad de zinc y por lo tanto el circuito de zinc podía esperar varios años. En ese sentido, nosotros cuando se vende la mina teníamos aproximadamente una reserva de unos 5 millones de toneladas probadas. En ese momento también se tenía una evaluación de 2 gramos por tonelada de oro, se tenía una idea de 35 gramos por tonelada de plata y aproximadamente un casi 3%, 2.9% de cobre y cerca de 2.8 a 2.9% de zinc. Esa es la reserva que se tenía. En la medida entonces que Cerro Maimón ha continuado con sus operaciones, sobre todo con las exploraciones, ha aumentado las reservas significativamente, al punto que inicialmente se había visualizado como un proyecto de entre 7 a 9 años y ahora se habla de un proyecto de casi 20 años de vida. Eso significa un aumento muy grande de las reservas, pero también de la vida del proyecto y de los beneficios que va a tener el país y la empresa a partir de estos recursos. ¿Cuándo comienza a producir zinc? Muy probablemente ellos están ajustando todos los procesos necesarios para la extracción de zinc y empezarán a construir el circuito de zinc en el futuro cercano. ¿Qué reserva hay identificada de zinc? Bueno, aproximadamente. Puede que haya entre 4 y 6 millones posiblemente de toneladas con alrededor de 3% de zinc, más el cobre, más todos los otros elementos. Entonces, en cuanto a zinc, eso en libras o... Bueno, habría que hacer la matemática del 3%, una tonelada prácticamente tiene, con 1% tiene 22 libras de zinc. Si es 3%, sería 66 libras. Si lo multiplicamos por 5 millones, 66 libras, estamos hablando de 6 por 5, 30, 300 millones, así a grosso modo. De libras. De libras de zinc. Por razones económicas explicables, todas las empresas
empresas mineras que se han instalado en el Distrito Minero Central han preferido construir procesos para la extracción de los metales preciosos, oro y plata, y en segundo lugar, pero en forma extensiva, el cobre, porque de los metales básicos es el segundo con más alto valor en los mercados internacionales. Pero la zona guarda una enorme riqueza de cobre y de zinc, y este último, el zinc, está por explotar. Bien, Más o menos. pero en Pueblo Viejo y en Los Cacao, o en lo que es la concesión Barry y Goldcorp, ahí se concentra una gran cantidad de cobre y zinc. Estamos hablando de cantidades que superan con mucho las reservas de Cerro Maimón. Es previsible que ahí inicie también la explotación de cobre y zinc en un tiempo prudencial. Miren, todo lo que se piensa y que Barrick ha mencionado es que sí en el futuro van a instalar los circuitos para recuperar el cobre y el zinc que están presentes en el yacimiento, porque como usted muy bien dijo, Pedro, la cantidad de zinc y cobre que hay en Pueblo Viejo, aunque serían subproductos, o sea, no el producto principal, el cual es el oro y la plata, supera en grandes cantidades a la cantidad de cobre y zinc que tiene Cerro Maimón. Y simplemente es porque Cerro Maimón es un sulfuro masivo pequeño comparado con el tamaño de Pueblo Viejo. Entonces, nosotros esperamos, digamos, como dominicanos, como parte del sector minero, y me imagino que así lo haría la Barrick en el futuro, que instalará esos circuitos para recuperar, porque son valores eventuales. Bien. Los 4 grandes pilares que sustentan el modelo de desarrollo económico y social dominicano: agropecuaria con agroindustria, manufactura con zonas francas, minería y turismo más servicios, se han mantenido operando y generando riqueza desde la década de los 70, cuando se conformó este modelo. Pero, de 1990 a 2006, el sector minero pareció languidecer y redujo en forma considerable su participación, más que por agotamiento del mineral oxidado en la concesión de Pueblo Viejo, por falta de iniciativa del Estado para propiciar la explotación de las zonas sulfurosas de oro, plata, cobre y zinc en el mismo Pueblo Viejo, del cobre y oro y plata asociados en Cerro Maimón, del oro y la plata de las lagunas y del ferroníquel de Falcon Bridge. Díganos el tiempo de explotación que tiene Falcon Bridge Dominicana extrayendo ferroníquel y el tiempo que le quedaría. Demos por un hecho que incorporó a Miranda, ¿Qué reservas tiene y qué capacidad? Bueno, Pedro, de una manera muy concisa, lógicamente, quien mejor te podría dar esos datos es la misma Falcon Bridge, pero lo que es público hasta ahora es que Falcon Bridge está produciendo, como tú me preguntas, desde el año 1971, eso está en todos los reportes anuales. La capacidad es 70 millones es de 70 millones de libras de níquel por año, aunque en los últimos 2 o 3 años no ha estado produciendo a plena capacidad, más o menos está a mitad de capacidad. Por otro lado, tú hablas de cuántos son sus reservas y sobre todo qué tiempo más de explotación le quedaría. Si no incorporan Loma Miranda, es una problemática que ellos van a tener que afrontar, porque probablemente las reservas no sean suficientes como para mantener la mina en operación por más de 5 o 6 años. Si se incorpora Loma Miranda, lo que hemos oído de la misma Falcon Bridge es que estarían por unos 15 o 20 años más. Eso entonces significa que a una rata de extracción de alrededor entre 1 y 3 millones de toneladas por año, pues tenemos alrededor de, en Loma Miranda ellos hablan de entre 15 y 20 millones de toneladas con una buena ley, una ley de aproximadamente 1.5, 1.6% de níquel. Entonces, eso son reservas significativas y que le daría una vida de mediano a largo plazo en operación. Bien. A partir del 2006, el gobierno presidido por el presidente Leonel Fernández y el Partido de la Liberación Dominicana deciden vencer escollos y pruritos medioambientales y se aprueban los proyectos de inversión con las mineras de Pueblo Viejo, Barry Goldcorp, Falcon Bridge, Compañía Minera Dominicana, Cerro Maimón y Las Lagunas, que revitalizaron al sector minero. En la isla Hispaniola o de Santo Domingo, una extensión conjunta que apenas supera los 70.000 kilómetros cuadrados, se concentran enormes yacimientos de metales preciosos, de oro y plata, además de cobre, zinc y ferroníquel, con más pequeñas cantidades de bauxita.
Los programas de levantamiento cartográfico en tierra y satelital realizados sobre todo el territorio de la isla, especialmente los patrocinados por el programa SISMIN de la Unión Europea, hacen de República Dominicana y de Haití las naciones mejor inventariadas de las Américas en el campo minero metálico. La mayor parte de estos yacimientos se encuentran localizados en el territorio dominicano, como lo demuestran los estudios mencionados. El Distrito Minero Central, como el autor de este serial le ha nombrado, y aceptan como tal nuestros principales geólogos e ingenieros de minas, es el más rico de todos, pero hay otras zonas de interés. La resolución del problema Barrick Gold Corp con el Estado Dominicano han reactivado las labores exploratorias. Se sabe que hay dos grandes zonas que son de interés y que han encontrado indicaciones importantes. Una está ubicada en la línea noroeste hacia el fondo, hacia la frontera, en Restauración, y otra en el sur. Por primera vez se habla de minerales en el sur. Háblenos de ambos proyectos. Sí, Pedro, muy interesante, y sobre todo lo voy a comparar con la zona tradicional, que es el distrito minero a que tú te referiste al principio. En esa zona decíamos que los minerales están cerca de la superficie, se ven muy fácil y fue fácil encontrarlos. En estas zonas, que es una zona geológica muy diferente, es una formación tireo, mucho más joven que la de donde están los yacimientos tradicionales, que la formación Los Ranchos. En esta nueva zona, estos recursos minerales están profundos y se tendrían que extraer muy posiblemente con minería subterránea, ya que no afloran como los otros, los tradicionales. Fueron encontrados con métodos más sofisticados de exploración, como son la geofísica de alta penetración, donde ahora estamos encontrando mineralizaciones que empiezan a 200 y a 300 metros debajo de la superficie. Entonces eso es significativo, porque podríamos tener en el futuro lo que es la minería subterránea en la República Dominicana como una nueva forma de minería para el país. Y si estos recursos empiezan a aparecer en suficientes lugares de modo significativo, pues entonces podríamos tener un sector minero más pujante. Tú acabas de mencionar los dos proyectos, yo diría más avanzados en estos momentos, que tienen recursos minerales, no reservas, porque se habla de reservas cuando ya se sabe que son económicamente explotables. Mientras tanto se habla de recursos. Ni Unigold, ni nosotros, Unigold es la empresa que está haciendo exploraciones en Restauración, cerca de la frontera con Haití, ni nosotros que estamos al norte del municipio, en la parte norte del municipio de San Juan, tenemos todavía evaluaciones económicas de nuestros recursos minerales. O sea, estamos encontrando muy buenos indicios y estos indicios lo podemos evaluar inicialmente como recursos minerales. Bien, estos recursos, como te dije, a profundidad tienen cobre principalmente y oro. Son los dos elementos más importantes que priman en estas mineralizaciones. Son de carácter hidrotermal, no exactamente igual que Pueblo Viejo ni Cerro de Maimón, pero quizás con características similares, no iguales, sino similares. Y en ese sentido es que tanto Unigold como nosotros estamos llevando a cabo exploración lo más aceleradamente posible, porque tenemos todos los permisos del Estado para hacer las exploraciones, tanto de la Dirección General de Minería a través del Ministerio de Industria y Comercio, como del Ministerio de Medio Ambiente para exploración única y exclusivamente. Y en la medida que vamos concluyendo las exploraciones, entonces en el futuro pudiéramos solicitar, si es que son económicamente explotables, concesiones de explotación, y también habría que hacer muchos estudios muy profundos ambientales, de tal manera que no se vaya a afectar en lo absoluto el medio ambiente. Mire, ahí en el mapa, si pudieran hacer una aproximación mayor, un globsop exacto. Ese es el área de Unigold que se está viendo cerca de la frontera con Haití, en ese color, vamos a decir, verde más oscuro, y luego con un color anaranjado claro, un poco al sur de las zonas verdes, están las concesiones que son de Goldquest e Inex, que es nuestra empresa para la que yo trabajo. Esas que son como amarilla. Correcto, como anaranjada o amarilla clara. Exacto. Esas son las zonas en San Juan. Si te das cuenta y pones una dirección noroeste-sureste desde la nuestra hasta Unigold, te das cuenta que hay una zona continua de
zona de prospección válida, donde están las estrellitas en el área de Uni-Gold. Seguimos. Es donde están las zonas de exploración que ellos han encontrado recursos minerales, y en las concesiones de nosotros puede ver la estrellita también donde se ha encontrado. Ve que es una franja continua. Sí. Entonces se puede ver que hay una zona entre las dos concesiones que todavía no se ha explorado mucho. Al sur de nuestras áreas también no se ha explorado todavía mucho. O sea que yo diría, y fíjate cómo continúa hacia el sureste toda esa franja con grandes potenciales de exploración. Entonces yo diría, Pedro, que en esa zona de la República Dominicana todavía hay grandes perspectivas para yacimientos de cobre y oro, pero que no son yacimientos que afloran a la superficie. Pueden ser yacimientos que están profundos y se necesita inversiones muy significativas para realizar las exploraciones. Mire, en el mapa aparece también una cosa interesante, y es que en la zona donde está Uni-Gold, allá arriba, en Restauración, la zona de prospectiva se tiende hacia Haití. Correcto. Corramos un poco exacto. Miren, ahí va la frontera, cruza del otro lado. Correcto, porque como decíamos... ¿Quién explora ahí entonces? Bueno, allá hay una empresa también canadiense que se llama Majesco, que como se ve las estrellitas en Haití, indica las áreas donde está haciendo exploración Majesco, y también siguen la línea básicamente noroeste-sureste, que es la tendencia de la cordillera central, que traspasa lógicamente los límites de la frontera, porque la frontera es geográfica, como habíamos dicho anteriormente. Bien, hay dos zonas de exploración que muestran muchos hallazgos interesantes, que es esa de Gold Quest, aquí en San Juan de la Maguana, y de Uni-Gold, allá en la zona fronteriza, en Dajabón. Ahora bien, en Restauración, ¿por qué una es más pequeña que la otra? ¿Puede eso significar que hay más perspectivas allá en Restauración que aquí en San Juan? Mira, realmente el tamaño de las concesiones es dependiendo de cada empresa, lo que solicita la Dirección General de Minería y lo que se le asigna en ese momento como área de exploración. Hay un máximo de 30.000 hectáreas. Ellos tienen todas sus concesiones concentradas en esa zona. Nosotros tenemos aproximadamente la mitad de nuestras concesiones en el área de San Juan, pero Gold Quest, pero tenemos otras concesiones en la provincia de La Vega, y entonces ahí también tenemos otras zonas con potenciales mineralizaciones similares a las de Cerro de Maimón, sulfuros masivos, que eventualmente también estaremos presentando los resultados en el futuro cercano cuando tengamos idea. Hay otras empresas grandes explorando ahora mismo en el país. Explorando ahora mismo están Uni-Gold, Everton y Gold Quest. Hay otras empresas que están solicitando concesiones a la Dirección General de Minería, y tan pronto se le otorguen esas concesiones, ellos van a implementar programas de exploración. Pero que tengamos concesiones y permisos ambientales para hacer la exploración, yo diría que somos esas tres, además de las empresas ya existentes que están en explotación, como Corporación Minera Dominicana, que tiene sus programas de exploración junto con los de explotación, y la misma Barrick y la misma Falconbridge, que también tiene su programa de exploración. Ha hecho perforación también profunda, porque lo que proyecta es minería también subterránea. Ya, es correcto que ellos hicieron las perforaciones más profundas que se hayan realizado en el país históricamente, las realizó Everton. Y ellos continúan haciendo exploración. Ahora creo yo que están están en la zona contigua a Pueblo Viejo. Correcto, en la zona contigua a Pueblo Viejo es donde están sus principales concesiones, aunque también ellos tienen concesiones en otras partes del país. Bien. Y han encontrado indicios muy interesantes. Hoy, la minería se incorpora al modelo con tanta fuerza que pronto será el sector mayor aportador de divisas al país. El reto es que estas enormes riquezas conviertan las zonas donde operan estas mineras en activas precursoras del desarrollo moderno, participando justamente de sus riquezas. Pero qué penoso que cuando la minería está en un segundo aire, cuando de nuevo se coloca la República Dominicana como uno de los grandes productores de minerales del mundo, no tengamos carrera ni de ingeniería minera ni de geología.
Has mencionado un punto muy interesante, Pedro, y es la nueva apertura de la carrera de Ingeniería Geológica que ha realizado el Instituto Tecnológico del Cibao Central, ITECO, como también todos le conocen, ha abierto hace aproximadamente un año la carrera de Ingeniería Geológica. Porque la Universidad Pontificia Madre y Maestra, que la tuvo abierta de la década de los 70, la cerró en el 89. Correcto. La Universidad Autónoma de Santo Domingo la cerró también. Nunca tuvo la carrera de Geología ni Minería en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Solo o sea ingeniería. En ingeniería sí las tienen, en diferentes Todavía. áreas, pero no ingeniería geológica ni minera. Qué lamentable, ¿eh? De todas maneras, es muy importante porque fíjate que hasta este momento, todas las empresas que estamos haciendo exploración y explotación, estamos teniendo que traer profesionales extranjeros, porque no hay los profesionales dominicanos necesarios en la totalidad. Pero ahora, con la nueva carrera, se abre en ITECO se abre una nueva fuente de nuevos profesionales, los cuales entonces van a suplir esa necesidad. O sea que yo felicito al ITECO, tengo el honor de que me han invitado a impartir una materia que es de Geología Económica y Yacimientos Minerales, y entonces estamos en impartiendo esa materia dentro de la carrera. Pero me gustaría que un día, Pedro, tú invitaras a los directivos de ITECO para que hablaran sobre la carrera y la importancia que tiene para el desarrollo económico, sobre todo en tu programa, que es Desarrollo Dominicano. Prometemos eso. Julio, ¿cuánto le agradecemos esta comparecencia suya? Que complete el cuadro acerca de todo lo que es el concepto y futuro de la comunidad. Y le agradecemos también a ustedes por su esperanza. Muchas gracias.